Un saludo, amigos de Radio Solidaria y Solidaria Televisión. Dios les bendiga, un fuerte abrazo de nuestra parte. Aquí estamos nuevamente en un nuevo programa de La Tertulia. Bueno, estamos en un mundo lleno de incertidumbre. Estamos en medio de un mundo donde la inseguridad del futuro indudablemente afecta nuestra mente. Y recae sobre nosotros la responsabilidad sobre nosotros. La responsabilidad de transmitir a las nuevas generaciones principios y valores morales y cristianos para que puedan ellos, la juventud, tener un propósito para su vida. Es nuestra responsabilidad. Ya estamos para entregar muchos de nosotros el testigo, y ese testigo tenemos que entregarlo a personas, a jóvenes, a hombres y mujeres fieles, pero ¿cómo se preparan? Se preparan por medio de nuestro testimonio y nuestra vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podremos nosotros enfrentar y alimentar estas nuevas generaciones? Pues eso lo vamos a desempacar hoy con Carlos Reis desde el punto de vista bíblico, con historia bíblica, para que podamos entender el valor y el sentido y las consecuencias de preparar o no a las nuevas generaciones. Así que con Carlos Reis, él nos va a hacer el favor de hablar de este tema. ¿Qué tal, Alejandro? Hay algo que en este tiempo venía yo viendo, porque cuando uno estudia la palabra de Dios, ahí Dios te habla, ¿no? La mayoría quiere que Dios me hable. Bien, vea la Biblia, que primeramente te va a hablar a través de ahí. Entonces, estudiando la Primera Reyes, uno ve la vida de David. Sí. Pero luego ve la vida de David la ve en Primera y Segunda Samuel, pero después en Primera Reyes ve como una vez muerto David, con sus errores y todo, pero era alguien que buscaba de Dios de todo corazón. Después ve la vida de su hijo Salomón, porque los otros hijos dejaron mucho que desear. Definitivamente. Está bien, y esto es una realidad que muchos dirán, pero cada uno elige su vida. Es verdad, pero nosotros tenemos algo de injerencia con el testimonio, como bien decías, con la preocupación, con las enseñanzas, con las oraciones, con el ejemplo, con todo. Así es. Hacemos que esa vida, esas decisiones que cada joven o cada uno tiene que tomar, estamos hablando a nivel hijos naturales, pero también espirituales, ¿no? Uh-huh. Cada uno tiene que tomar esas decisiones, pero ayudamos para bien o para mal. Así es, indudablemente. Entonces, vemos el ejemplo de Salomón, que Salomón empezó bien, pero terminó mal. Y después Roboam, su hijo, peor que peor, con una soberbia que en un momento, cuando apenas subió, cuando fue a consultar a los consejeros de su padre, no le gustó el consejo y fue a buscar consejeros más jóvenes y le dijeron: el más delgado de mis dedos es más gordo que los lomos de mi padre. Una soberbia. Recién estaba saliendo, recién estaba empezando. Su padre había construido algo tan importante y él con esa soberbia. Tenemos que tener cuidado, porque esa soberbia no se gestó de un día para otro. Es verdad. Mientras Salomón estaba ocupado con sus 700 esposas y 300 concubinas, su hijo Roboam, el que le seguía en el trono, él estaba muy ocupado en sus cosas y no se ocupó de su hijo. Por supuesto, no le dio tiempo a eso. Y eso que él fue el que escribió, en Proverbios escribió: me pusieron a cuidar las viñas y mi viña, que era mía, no cuidé. Así es, y eso suele suceder. Su viña, que era su hijo, no lo cuidó. Y después de Roboam, salvo muy pocas excepciones, todos los reyes, tanto de Judá como de Israel, salvo excepciones,
fueron un desastre. Y esto nos muestra algo que quizás podemos trabajar muy, muy duro para construir, edificar algo en la obra de Dios a nivel familiar, en seguridad económica, un templo, una congregación, lo que quieras. Uh-huh. Pero que si no te dedicas de la misma manera a edificar a los que te van a seguir, ellos van a destruir. Sí, porque no fueron partícipes involucrados de esa gestión y de Exacto, ese trabajo. Y no solamente eso. El problema es que si le hacemos la vida tan fácil. Uh-huh. Resulta que no van a salir de la misma calidad. Si les permitimos, bueno, yo la pasé duro, ellos que no la pasen tan duro, exacto, y les permitimos ese tipo, no salen de la misma calidad. Y nos encontramos con este tipo de problemática. Hay un ejemplo, hay una historia, no me acuerdo si era de Emiratos Árabes Unidos, de Qatar, de esos sitios donde tienen petróleo y el dinero. Los petrodólares. Sí. Los petrodólares. Entonces dijeron, nuestros abuelos andaban en camellos, nosotros hoy andamos en Rolls Royce, pero nuestros nietos volverán a andar en camellos. Sí, porque no van a cuidar. No van a cuidar. Ese es un patrón de conducta uh-huh. que no me juzgues, mi amado consiervo, mi amado hermano, no me juzgues. No estoy diciéndote nada porque yo no te conozco, pero sí estoy hablando por el Espíritu de Dios y estoy hablando lo que suele suceder y te puede llegar a suceder. Y si te sientes atacado, no es problema es que la palabra nos desnuda. La palabra confronta y nosotros debemos tener claro que la palabra nos enseña, Carlos, que somos los responsables de prepararla. Responsables, es una responsabilidad, no es una alternativa, es una responsabilidad. Es una responsabilidad que Dios le dio a su pueblo. Sí. Vamos a Jueces capítulo 2, versículos 7 al 13, por favor. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Hasta ahí. O sea, el pueblo salió de Egipto con mano poderosa de parte de Dios, pero a la tierra prometida entraron solamente Josué y Caleb. Uh-huh. Los otros que entraron fue la nueva generación que nació en el desierto. Y que antes de entrar a las puertas de la entrada, de cruzar el río Jordán, Dios les dio, por eso cuando nosotros leemos de Génesis, Éxodo, Número y Levítico, encontramos algunas cosas que se repiten, muchas de ellas en Deuteronomio. ¿Por qué se repiten? Porque el pueblo rebelde no entró en la tierra prometida, murió en el desierto. Los que entraron fueron Josué y Caleb, ni siquiera Moisés. No. Ni siquiera Moisés. Josué y Caleb. ¿Y qué cosa, no? ¿Quiénes fueron Moisés y Caleb? Josué y Caleb. De los 12 príncipes que habían enviado a espiar la tierra prometida, fueron los que trajeron el reporte de fe. Los otros habían sido los que habían dicho, no, hay gigantes, hay problemas, hay... Sí. Y Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras y dijeron, esos gigantes los comeremos como pan. Esos entraron en la tierra prometida. Sí. Los otros murieron con los rebeldes en el desierto. Qué enseñanza, ya eso es una enseñanza, ¿no? Pero la nueva generación necesitaba ser preparada para entrar en la tierra prometida. Tenía que serlo, claro. Necesitamos preparar a las generaciones para vivir la bendición, porque si no sabemos vivir la bendición de Dios, la bendición, esa bendición puede ser que nos sea de tropiezo, no que Dios nos sea de tropiezo, no saber manejar la bendición es problemático. Es que esos 40 años en el desierto fue por dos razones. Primero, la mentalidad de esclavitud del pueblo de Israel, que tocaba quitársela de alguna manera, asociado con la rebeldía y la terquedad. Pero también
tuvieron que vivir mucho tiempo en el desierto para preparar precisamente Exacto. a la nueva generación. No podían entregar el Señor, la tierra prometida, a alguien que no podía Ahora, recibirla. cuando entró Josué con todo ese pueblo, vivieron bien. Sí, Hasta ahí, sí. ¿no? Sí. Hasta ahí. Entonces, cuando murió Josué, que murió de 110 años, y murió toda esa generación, ahí vino el problema nuevamente. Sigue, por favor. Bueno, murió Josué a los 110 años y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Estamos hablando la que entró junto Sí. con Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. O sea que error, creo, de Josué Claro, y de todos los líderes que entraron con él, Claro. que no le transmitieron a la nueva generación como era preceptivo, claro. como es que Dios les había dicho. Entonces, la falta de transmisión de una generación a otra de los valores de fe, de lo que costó cada cosa. Porque, mi hermano, deben saber tus hijos espirituales lo que costó la obra que tú has levantado. Ujú. Deben saber los detalles, el dolor y el sufrimiento, para no olvidarse, para saber que de repente hoy los que dicen queremos un teclado nuevo, una batería, unas luces, deben saber que tú comenzaste con una guitarrita. Eso pasa, sí. Deben saberlo y no deben olvidarse. Y es la obligación de los mayores decirle eso. Yo sé que porque sucede en las familias. Basta ya, papá, de decirme que tú trabajaste tantas horas. No, basta, no. Debes saberlo, porque debes aprender a valorar lo que tienes. Eso puede sonar a nosotros decimos cantaleta, ¿no? Sí, Puede sonar a cantaleta, pero es necesario que, y también permitirle a los hijos, permitirles que se equivoquen, no a los hijos, a las nuevas generaciones, permitirles equivocarse, porque esa a veces es nuestra falencia, que por temor a que se equivoquen y no tengan la suficiente capacidad de aceptar la frustración, evitarles los sufrimientos. Eso no es. No, la no, vida bueno. no viene con excepción de sufrimiento. no. Entonces, continúa, por favor. Bueno, entonces después que no les enseñaron nada, el versículo 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Esa es la consecuencia de un deficiente discipulado. Es verdad, volvemos a que cada uno toma sus decisiones, Indudablemente. indudablemente, pero influye para bien o para mal el discipulado que se le dé, El que no conoce la historia está condenado a repetir. a repetirla. Les toca enseñarles. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces tenemos que un pueblo, por la fe y la bendición de Dios, entró a la tierra prometida. Y 2 generaciones después Ya se no. volvieron en contra de ese Dios que les había bendecido de tal manera. Ya ni lo conocían siquiera. Ni lo conocían. Y se fueron a adorar a otros A dioses. otros dioses, sí. Entonces, cuidado. Muchos dirán, pero eso sucedió en el Antiguo Testamento. Recuerden, Pablo en 1 Corintios 10 dice, y estas cosas quedaron registradas para que nosotros hoy aprendamos. O sea que el motivo por lo cual el Espíritu Santo permitió que esto quede registrado es para que hoy, aún en el siglo XXI, nosotros tengamos en cuenta estas situaciones porque nos demuestran
¿Cuáles son las falencias del corazón humano? Es que el corazón del hombre siempre, pueden pasar los siglos, es el mismo. El corazón del hombre es el mismo. Y fíjate, estábamos hablando antes en el libro de Jueces capítulo 2. Ahora vamos un poquito más adelante. Jueces 17:6. Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Cuando Dios introdujo a la tierra prometida, no necesitaban rey. No. Cada tribu tenía su liderazgo, tenía su... Y Dios era el que ponía las normas y había establecido jueces para solucionar los problemas y había establecido... Y vivían Sí, felices. Vivían bien. Y Dios era su rey. Exacto. Pero ahora cada uno hacía lo que bien le parecía. Claro. Que ¿Qué no conocía. sucede cuando cada uno hace lo que le viene en gana, lo que bien le parece? ¿Qué sucede en una sociedad en esa situación? Reina el antagonismo. Reina el caos. Sí. Entonces, era una sociedad caótica, de una sociedad ordenada por los mandamientos de Dios, que había puesto un orden, dejaron a Dios y dejaron sus mandamientos y se convirtieron en una sociedad caótica. Ese es el problema, la degradación, el espiral descendente de degradación a la cual llega un pueblo cuando no se transmite correctamente de una generación, no se le da el testigo correctamente de una generación a la otra. Y eso es falta de liderazgo. Eso falta liderazgo. Liderazgo de nuestra parte que vamos a preparar las próximas generaciones. Nosotros tenemos que ejercer ese liderazgo de preparación y formación de las nuevas generaciones. Y lo que tú dices y has recalcado ya en varias oportunidades, nosotros somos los responsables de transmitirles y ellos son los responsables de asumirlo. Exacto. Ahora, pero fíjate que habíamos dicho que esto ya Dios lo había dejado establecido. No es algo que Josué y los que lo siguieron se encontraron con que, bueno, pero nosotros no sabíamos nada. No. Vamos a Deuteronomio, capítulo 4, versículo 1 al 9. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiré a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Esto es importante. No añadir, no poner una carga más pesada, pero tampoco quitar. Tampoco quitar. Ese es el tema de muchas veces la falla en el liderazgo. Bueno, está bien, permitimos que entren cosas porque quitarle carga a las nuevas generaciones, sean hijos naturales o hijos espirituales. Y aquí dice, no disminuyas ni quites nada, no disminuyas ni agregues nada. Eso. Tanto lo uno como lo otro está mal. Lo que está bien es lo que Dios ordena, lo que Dios dice. Continúa, por favor. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mas vosotros que seguisteis a Jehová, vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Mirad, yo os enseño estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos tus estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque, ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos
y a los hijos de tus hijos. Habíamos dicho, Deuteronomio, o sea, el río Jordán, cruzaban el río Jordán, entraban en la tierra prometida. Antes, a la nueva generación, los jovencitos que habían nacido en el desierto, antes de que entre a la tierra prometida, antes de que vayamos ahí y la bendición nos confunda, aquí en España se dice se nos va la olla o se nos va la pinza, antes que se nos nuble el entendimiento, antes de todo abrume. eso, vino Moisés, Sí. antes de que Dios se lo lleve, y le transmitió nuevamente todo lo que Dios había hecho. Y no se olviden de esto, y no se olviden de otro. ¿Y por qué? Que Dios grande que nos da los estatutos, que los estatutos son para nuestro bien, que los mandamientos son para nuestro orden. ¡Qué nación como nosotros! ¡Qué bendición! ¡Ah, perfecto! Bien, pero no se olviden, ponerlo por obra ustedes y transmitírselo sin agregar y sin quitar nada. Sí. A los hijos. Y a los hijos de sus hijos. Y a los hijos. El problema es cuando agregamos o quitamos para hacer más suave. La carga. Para que no sea tan... Tú lo dijiste, la carga. Sí. Entonces, cuando hacemos más suaves las cargas, corremos el peligro de que se nos desaparezca todo. Claro, se va desvaneciendo en el camino, porque uno le va quitando poco a poco. Si este le quitó, yo le puedo quitar. Y ese es el gran problema. Entonces, y con el consecuente también, porque ahí subyace otro problema, es que indirectamente yo me creo más sabio que Dios. Por supuesto. Que Dios me puso esa carga a mí, pero a mi hijo natural o espiritual no se lo quiere poner. ¿Cómo? Porque Dios es perfecto, Él sabe por qué está colocando esos estatutos y sus juicios, ¿no? Claro, son perfectos, perdón. Vamos a Deuteronomio 6, del versículo 4 en adelante. Bueno. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, no había por dónde escaparse, pues, de eso. No había. La palabra, vívela y transmítela. Háblala, estúdiala, enséñala. Tus hijos, ¿cómo estudiarán la palabra si no te ven a ti amar la palabra? Amén. ¿Cómo obedecerán a Dios si no te ven a ti obedecer a Dios? ¿Cómo no serán un pueblo de fe si en ti ven queja en vez de alabanza? ¿Cómo vivirlo y transmitirlo? Vivirlo y transmitirlo es tan importante. Es tan importante. Y esto es el gran desafío. Yo me acuerdo cuando entré en el Señor, que daban un ejemplo muy básico para entender que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es el ejemplo que uno da. Sí. Entonces hablaban de un padre que iba con su hijo y el padre iba borracho y como iba borracho iba de un lado para otro. Y miraba a su hijo que también iba de un lado para otro y se pensaba que se estaba burlando de él y decía, camina derecho. Camina recto. Y así. Y el hijo le decía, pero yo estoy haciendo lo mismo que tú. Imagínate. Entonces, ahí está el tema de
que seamos vivir la palabra, ser ejemplo de nuestra fe y de nuestra devoción y nuestro servicio a Dios. Y eso hablará muy fuerte a nuestros hijos. Y si somos sacrificados, tenemos que enseñarles a ser a ellos sacrificados. Claro. Si somos abnegados, tenemos que enseñarles a ellos el valor de ser sacrificado y abnegado. Y no decir, no, tú no. Sí, yo resuelvo. No le quites esa carga. Uh-huh. En estos días estábamos comiendo y había un bebé que tiene 7, 8 meses. Precioso, un bebé precioso. Entonces, lleva un tiempito comiendo, empezando a comer comida sólida, sí. Entonces, y le daban un pedazo de fruta que de repente le quedaba grande y claro, había que dejarlo porque él tenía que aprender a resolver. Pero por supuesto. Y aprendió a resolver hasta que supo cómo agarrarlo y ponérselo en la boca y comerlo. Pero la tentación del papá y de la mamá y de todos los que estábamos ahí era ayudarlo y se lo pongo en la boquita. No, deja que resuelva. Dejarlos que resuelvan. Déjalo que aprenda a resolver. Eso es verdad. Entonces, así como el ejemplo de ese bebé, es para que nos demos cuenta que hay que resolver, hay que aprender a llevar cargas, enfrentarse con los problemas, con las dificultades, aprender. Es parte del discipulado. Es por eso que hoy por hoy vivimos una generación de cristal, ¿sí? Porque los padres que fueron criados con disciplina y con vara, ellos en algún momento dijeron, yo no quiero que mis hijos sean criados también con disciplina y con vara. Yo voy a permitirles que ellos se desarrollen libremente. Y ese desarrollo libre, ¿sí?, ha hecho que esta generación sea tan frágil y no pueda asumir y no tenga resiliencia y no pueda asumir los desafíos que este mundo nos está presentando. Ya no hay quien les esté resolviendo porque ellos no son capaces, esta nueva generación, de resolver. ¿Qué va a ser de las próximas generaciones entonces? Generaciones que se van a ver afectadas por la generación anterior, que les va a tocar lucharla. Claro. Lucharla. Y volvemos otra vez al ciclo. Exacto. Continuemos, por favor. Cuando Jehová, tu Dios, te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Espera. Está diciendo que cuando ingresaron a la tierra prometida, había ciudades y ellos vencieron a los pueblos y se quedaron con toda esa bendición. Así es. Entonces, pero cuidado. Cuando tengas esa bendición por la cual no tuviste ese sacrificio, ¿qué dice? Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el problema cuando nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor. Nos olvidamos, porque dicen, bueno, yo no sé, porque hay algunos que nacieron en casas de cristianos, sí, que van a iglesia desde pequeñitos, y cuando dicen, pero yo no soy como mis padres, ellos vivieron una vida, yo no tuve, y eso, ¿qué significa? ¿Que por eso no eres agradecido? Uh-huh. ¿No te das cuenta de que si tú tienes vida hoy es porque Dios te bendijo a tus padres y los sacó de la mala vida? Yo conozco hijos que dicen, no, pero yo no tengo testimonio porque mis padres sí, ellos se drogaban. Y claro, ¿y tú estás vivo? Así es. ¿Por qué estás vivo? ¿Qué sé yo? ¿Porque el viento sopló a favor? Uh-huh. ¿O no fue Dios que bendijo a tus padres y te bendijo a ti a pesar de la vida que llevaron tus padres? No tienes motivo para agradecer, y si no fuese por eso, el solo hecho de que por nuestros pecados, no por los pecados de nuestros padres, por los nuestros, sí, nosotros nos
correspondería ir al infierno. Así es. Lo que pasa es que estamos en la época donde es que yo me lo merezco. Que yo me lo merezco. ¿Qué es lo que nos merecemos? Que nos parta un rayo nos merecemos. Eso, no es más. Nos parta un rayo. No nos damos cuenta de que el pecado nos hunde en la miseria. No nos damos cuenta que nos íbamos directo al infierno y que la gracia de Dios se manifestó en nuestras vidas para abrir los ojos y poder creer en el Señor. Nos pensamos que porque vamos a una iglesia, estamos cantando, sirviendo, predicando, o nacimos en un hogar cristiano, somos mejores que los demás. Es por la gracia de Dios que hoy podemos decir, si parto de esta tierra, abriré mis ojos en la presencia del Altísimo. Sus misericordias se renuevan cada mañana. Entonces, no nos damos cuenta de todo eso como para ser agradecidos y no olvidarnos. Hoy tú y yo abrimos los ojos. Hoy me enteré que, en otra ciudad, un hermano nuestro no abrió los ojos. Así es, 4 de la mañana. A las 4 de la mañana partió con el Señor. Así no es. abrió los ojos. Tú y yo, y tú, hemos abierto los ojos. Miles, millones de personas no abrieron los ojos hoy. No tenemos motivo para ser agradecidos. Hay forma de dar testimonio, claro. No tenemos motivo para ser agradecidos y no olvidarnos de nuestro Dios. Tanto se ha endurecido nuestro corazón, tan religiosos nos hemos vuelto que no nos damos cuenta de que tenemos muchos motivos para ser agradecidos a nuestro Dios y no olvidarnos de Él. ¿Cuántos han diagnosticado hoy con una enfermedad terminal? Y nosotros estamos acá, ¿no? Continúa, por favor. Bueno, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Aquí le estaba advirtiendo lo que hemos leído en el libro Josué, Sí, que terminó sucediendo. Ahí está. Aquí le estaba advirtiendo lo que o se olvidaron o no les transmitieron correctamente. Ese es un problema. Programas pasados hemos hablado acerca de tener que rendir cuenta delante de Dios. Uh-huh. Y ese es un mensaje que no se predica mucho actualmente. No, que cómo vamos a poner esa carga tan pesada. Claro, pero aquí Dios le estaba advirtiendo y lo que les advirtió 2 generaciones después sucedió. Pero especulamos, pensamos, vemos y evidenciamos que fue descuido. Fue simple descuido porque no hubo una constante en el discipulado. Es muy necesario el discipulado y el ejemplo, ¿sí? El ejemplo es necesario. Para preparar a las nuevas generaciones es necesario ser de ejemplo para que vean y digan sí se puede, ahora hazlo tú. Claro. Continúa, por favor. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti como lo ha dicho. O sea que el propósito del mandamiento de Dios es siempre para que nos vaya bien. Sí, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son pensamientos de bien y no de mal. Continúa. Mañana, mira esto. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa.
Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumpliéramos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. O sea, cuando tus hijos te pregunten, porque los hijos preguntan. Hombre. Los hijos preguntan. Hay una enseñanza acerca de eso que dan los psicólogos, los expertos en todo esto, que el mejor momento para que un niño aprenda algo no es cuando tú se lo quieres enseñar, sino cuando él te pregunta. Sí, es verdad. Pero para cuando él te pregunte, tú tienes que estar preparado y dispuesto a dar razones de tu fe, a recordar y no esconder nada. No esconder que la gracia de Dios te ha tocado porque eras una persona que tenías problemas. No esconder, porque el niño tiene que entender que no somos cristianos por ser buenos. Somos hechos hijos de Dios por su gracia y que nos sacó de la mala vida. No tenemos que esconder esa mala vida, no tenemos que ufanarnos, pero no tenemos que esconderla para que sepa de dónde nos sacó el Señor y que por esa gracia Él tiene vida. A nosotros nos pasó con nuestra hija en el tiempo de la adolescencia. Mientras son pequeñitos, los podemos llevar, traer, decirles, ¿cierto? Pero en el tiempo de la adolescencia nos hizo la pregunta. Pero una pregunta en forma de queja. ¿Por qué en esta casa todo es Dios? Esa es la oportunidad. Claro. Así fuera en forma de queja, pero era la razón que ella estaba esperando que le dijéramos por qué en casa todo es Dios. Y aprovechamos esa pregunta para responderle por qué en casa todo es Dios. Porque ella nos veía pues todo el tiempo, y más en el ministerio pastoral, que orando por los alimentos, por el desayuno, por la comida, por la cena, que orando por las peticiones de la gente. Todo el tiempo estábamos orando por ella cuando se iba para el cole. Y ella, ¿pero por qué todo es Dios? Hizo la pregunta. No podemos decirle, cálmate, después te respondemos cuando estés de mejor ánimo. No, ese es el momento. Y tú lo dijiste. Hay que estar dispuestos, disponibles y preparados para dar la respuesta. Exacto. Vamos al Salmo 78, del 1 al 9. Salmo 78, del 1 al 9. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. O sea, él era una generación y le estaba hablando a la siguiente generación y le estaba diciendo lo que les iba a contar, lo que sus padres, la generación anterior, les dijo. Aquí hay 3 generaciones recibiendo la misma enseñanza. 3 generaciones hablando de la misma enseñanza. Qué importante. Continúa, por favor. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. No las encubriremos. No nos callaremos. No nos callaremos. Hay que dar testimonio. Hay que hablar, exhortar, redarguir, a tiempo y fuera de tiempo. Está bien, cada uno tomará sus decisiones, pero como hablamos al principio, nosotros podemos ayudar para bien o no a esas correctas decisiones. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Es mandamiento de Dios. No es algo que se nos ocurra a nosotros. Continúa, por favor. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¡Wow!
Generación tras generación, Es tras generación. Es la mejor manera. Es el mejor legado. Pastor, el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos espirituales es la preparación, prepararlos y prepararlos en toda la verdad, prepararlos para los problemas, para las persecuciones, prepararlos para todo lo que ha de venir, prepararlos. Es el mejor legado. es la mentoría, ¿no? Ser mentores. Y el principio del mentoreo es ese. Tú me ves hacer, después lo hacemos los dos y después yo te veo hacerlo. ¿Sí? Y eso debemos nosotros formar en nuestros hijos naturales como espirituales. Dice, y se levantarán para que lo cuentes a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. A fin de que pongan en Dios su confianza, a fin de afirmar la fe de ellos. Afirmarle la fe. Exacto. Uno le puede afirmar la fe. Continúa, por favor. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Wow. La generación aquella que leímos Sí. al comienzo. Hay momentos que no me atrevo a hablar más porque la palabra se abre sola. Es sola. Se abre sola. Génesis 28, del 10 al 14. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Bien, aquí voy a dejar un principio. Dios llamó a Jacob, pero no pensó solamente en Jacob. A través de Jacob, Dios pensó en toda su descendencia. Claro, sí. Dios no te llamó a ti solamente. Uh-huh. A través de ti, Dios pensó en Alejandro, pero pensó en sus hijos naturales y sus hijos espirituales. Los que vienen detrás. Los que vienen detrás. Dios nos llama a cada uno de nosotros, pero cuando Dios te llama, está pensando en las generaciones que te seguirán, naturales o espirituales. Hay que pensar en eso muy seriamente, porque es una gran responsabilidad que tenemos, Exacto. que recae sobre nuestros hombros. Entonces, es importante asumir esta responsabilidad, porque a partir de ahí tenemos que entender que el siguiente paso es lo que Dios nos transmite a nosotros, transmitirlo tal cual. Tal cual. Sin añadir ni quitar. Sin añadir ni quitar. Uh-huh. Sin ser de los que le aliviamos la carga porque es mi hijo. No caigas en ese error. Con todo el corazón te lo digo. No caigas en ese error. De quitarle las piedras del camino a los hijos. Salmo 145, 4. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. O sea, Dios sigue pensando en generaciones. Habla de generaciones. Génesis 49, 22, 26. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. O sea que, ¿qué le sucedió a José? Aquí estamos hablando que Jacob estaba profetizando sobre sus hijos. Dios estaba hablando lo que iba a acontecer con sus hijos. ¿Y qué le sucedió a José?
Le causaron amargura, lo aborrecieron los arqueros, lo asetearon. Mas su arco se mantuvo poderoso. Exacto. Tenemos que saber que van a venir problemas. Debemos preparar a las generaciones para los problemas. Exacto. Prepararlos para los problemas. Hablarles la verdad. En el mundo tendremos aflicción. Seremos aborrecidos de este mundo. Si yo no enseño a esto, estaría mintiendo o estaría quitando parte de la verdad. Ay, claro. Es que no podemos arrancar las hojas que no nos gustan. No se puede. Continúa, por favor. Entonces dice que su arco se mantuvo poderoso a pesar de todo lo anterior y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendición de los cielos de arriba, con bendición del abismo que está abajo, con bendición de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Bien, muchas bendiciones, muchas cosas bonitas, pero no se obviaron los problemas. Así es. Y no podemos obviarle los problemas a los que vienen con nosotros o tras nosotros. Bien. Ahora vamos al Nuevo Testamento. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 1 al 7. Pablo hablándole a Timoteo. Exacto. Pablo con su carta a Timoteo diciéndole, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, lo que yo te enseño a ti, tú se lo tienes que enseñar a otros para que estos también enseñen a otros. Sigue el mismo patrón. Así es. Que en el Antiguo Testamento. Continúa, por favor. Y ahora viene, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es parte de la enseñanza. Un padre espiritual que le enseña a su hijo espiritual la verdad. Prepárate que las penalidades, súfrelas porque es parte del ministerio. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, ninguno que quiera servir verdaderamente al Señor, que verdaderamente quiera agradar a Dios, quiera agradar a este mundo. Sí, no se distrae con las cosas del mundo, eso es cierto. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¡Wow! Transmitirle la verdad, los problemas, los pros, los contras. Por eso es tan importante cuando un padre espiritual o un padre natural, ya no desde un púlpito, sino que en un paseo, en una charla, trabajando juntos, le transmite a su hijo espiritual. Hay cosas que mi pastor me contó y me dijo y que me quedaron hace 30 años, 35 años y me quedaron grabadas aquí y aquí y no me las dijo desde un púlpito. Muchas veces me las dijo en una charla personal. Las cosas que se transmiten. Eso es también el discipulado, es prestar atención. Ese pastor que solamente va, predica y está en la iglesia y después durante toda la semana no le ven el pelo. Hermano, con todo el cariño y el respeto, pero tus discípulos necesitan de tu experiencia, tus discípulos necesitan que no te guardes ni tus luchas, ni los problemas. Una vez le conté a mi pastor algo que me estaba pasando y me dice, me comenzó a contar su experiencia en esa lucha. Exacto. No tienes tiempo para las ovejas, estás muy ocupado. Revisa eso. Sí, replantearle el tema, sí, claro. Pero
porque Dios nos va a pedir cuentas de ese rebaño. Dice que el príncipe de los pastores va a venir a pedirnos cuentas y prepararlos para las luchas y prepararlos para los desafíos que se vienen. Rápidamente te voy a dar un ejemplo como padre. Mi esposa levantaba a nuestros hijos para ir al colegio. Se levantaba, los despertaba, les preparaba el desayuno. Oye, ya es hora. Llegó un momento que les dije, amor, vamos a ponerle un despertador en cada habitación. A la niña y al niño suena el despertador y ellos se tienen que levantar, arreglar, bañar. Ellos se preparan su desayuno y se van para el colegio. Oh, mi esposa, no, pero los niños, no, ya están en edad. Claro. No, y ya estaban en edad. Oh, pero no, vamos a hacer. La primera vez, el primer día, sonó el despertador y no se levantaron. Mira, si ves, no se levantaron los niños. Asumir, tienen que asumir. ¿Y qué van a decir en el colegio? La verdad. No, profe, nos cogió el sueño. El segundo día se levantaron a regañadientes y así empezaron a forjarse en ellos la responsabilidad. Y ahora hoy vemos que son una mujer y un hombre supremamente responsables en esos temas. Pero es que no podemos, un niño de 34 años... Niño. Sí, mi niño de 34 años... Todavía tenemos que despertarlo y decirle que va a querer de desayuno y mostrarle el menú del día. No. No. Son cosas que debemos... Continúa, por favor. ¿Dónde estamos? Versículo... No, ya, vamos a 2 Timoteo 3. Sí, 10 al 17. Sigue Pablo hablándole a Timoteo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. O sea, él no contaba solamente sus victorias, sino sus aflicciones. Sus aflicciones. Sí. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vemos que Pablo le enseñó a su discípulo Timoteo toda la verdad y se abrió en honestidad y sinceridad para enseñarle aún las cosas que a él le dolían y le pesaban. Sí, claro. O sea, yo creo que es enseñarle que en medio del ministerio o en el mundo en donde estamos inmersos, van a haber problemas, van a haber aflicciones. No negarnos ni negarles a eso. No, muchas veces es más fácil caer en las interpretaciones. Bueno, es que yo lo interpreto así porque... No, la palabra es clara. La palabra es clara. Persecuciones, aflicciones. Sí. Y tenemos que preparar a los hijos espirituales y naturales para enfrentar la vida con la verdad, con la realidad, porque la vida es cruda. Así es. Que el Señor nos ayude, Carlos, y oramos para que todos y cada uno de los que estamos acá y los que están viendo y los que nos están escuchando podamos haber comprendido cuál es la voluntad de Dios en este programa de hoy y enseñarnos a tomar conciencia de que las próximas generaciones tienen que estar fortalecidas para enfrentar lo que viene. Si hoy nos estamos quejando de la situación actual, el futuro no muestra un mejor panorama. Así que preparemos a las nuevas generaciones en esperanza, en fe, en principios morales, en valores cristianos, y ellos se van a poder enfrentar a este mundo.
Muchas gracias a todos y cada uno por acompañarnos. Que el Señor los bendiga y les guarde. Un fuerte abrazo. Chao, chao.